Si tú hablas un tema solo porque está de moda, va a pasar la moda y ya no vas a querer seguir con el podcast. Tiene que ser un tema que a ti te apasione. No empieces un podcast porque quieres monetizar y ganar dinero y tener auspiciadores. Tienes que tener un sentido real de aporte de valor al mundo. Un podcast es más que abrir micrófonos y hablar. Toda esa parte de planeamiento y estrategia es clave, lo que marca la diferencia. La ejecución evidentemente sí, porque ya es el producto final, cómo lo ves. Pero si en esa parte previa no sabes qué es lo que quieres hacer, no sabes hacia dónde vas a ir, es un trabajo constante. Tú puedes hacer tu primera tanda de 2 episodios y las tienes que evaluar, tienes que ver qué funcionó, qué no funcionó. Tú puedes tener un reel, pero si no está bien hecho y no llama a la acción, lo que va a pasar es eso, te van a hacer swipe. Mentores Emprendedores es el podcast que te acompañará en tu camino como emprendedor. Cada capítulo tenemos un nuevo mentor que, al igual que yo, es un emprendedor que ha pasado por muchísimos retos al momento de emprender. El objetivo de este podcast es compartir contigo nuestros conocimientos para darte herramientas que te permitan llevar tu negocio al siguiente nivel. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentores Emprendedores. Hoy día tenemos un tema súper interesante para la comunidad, que es ¿cuáles son los pasos específicos que una persona debe seguir si quiere iniciar un podcast? Yo vengo hablando con muchos de ustedes en los distintos eventos donde me encuentro con ustedes o por redes sociales y tienen tanto conocimiento y experiencia y son expertos en ciertas materias o quieren dar a conocer sus empresas o sus marcas personales un poco más y quieren entrar al mundo del podcasting, ¿no? Entonces me dicen: oye, Jimena, veo tu podcast siempre, yo también quiero hacer uno, yo tengo tal empresa, podríamos hablar de este tema en específico. Pero claro, empezar un podcast es un proyecto, ¿no? Es como empezar una empresa, literalmente. Es tener una estrategia, saber seguir el paso a paso para que el podcast no quede en unos cuantos episodios que no los ve nadie y que realmente sea una plataforma de comunicación que no solamente sume a una marca personal, sino incluso genere ventas a empresas y se pueda monetizar y demás. Para hablar de este tema, he traído a mi socio Diego Rosas. Él es el fundador original de Explora Podcast. Aparte también es podcaster porque él tiene un podcast con 70 episodios, es productor y ve toda la estrategia de podcast, ¿no? Entonces, no solo esto, sino que ha estudiado el tema, fue uno de los primeros en empezar este servicio acá en Perú, se ha posicionado con Explora muy bien y aprovecho esta parte inicial para contarles que yo me uní a Explora hace ya unos meses, hace como 6 meses, para potenciar la parte comercial y estratégica desde la vista de un creador de contenido, ¿no? Porque tanto Diego y Joao, que también los dos son mis socios, tienen mucha experiencia en la producción y en la ejecución, pero yo traía esta vista de, oye, como creador de contenido podemos hacer esto. Entonces, estamos felices para todos los que tengan ganas de crear un podcast, de hacer un canal de streaming, de crear videos en formato largo para sus plataformas de YouTube, hacer sus cursos virtuales, ¿no? Nosotros somos su mejor opción porque no solo van a tener la experiencia de Diego, sino que van a tener mi asesoría desde el lado de vista comercial y estratégico para que sea un éxito. Así que, habiendo acabado con el respectivo cherry, que creo que es importante, y también de decirles que no se olviden de suscribirse al canal porque sale un episodio nuevo cada lunes, paso a presentarles a Diego. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Jime, ¿qué tal? Feliz de tenerte aquí igual, y de igual. que podamos hablar de este tema tan interesante, bueno, que tú sabes muchísimo más que yo. Así que nada, para los que te están escuchando, si puedes presentarte, contarles un poquito sobre ti. Ya, bueno, ya saben mi nombre, soy Diego Rosas. Ya tengo más de 5 años en la industria de los contenidos, específicamente en el tema de podcast. A pesar de que no estudié comunicaciones, no tengo nada que ver con la carrera de comunicaciones, al menos a nivel formación. Toda la formación ha sido luego de que ya entré en el rubro. Bueno, actualmente en Explora, como ya contabas un poquito de la empresa, ya hemos manejado más de 40 podcasts tranquilamente en todos estos años. Actualmente ya seguimos con 20 en simultáneo, ¿no?
También, bueno, he tenido ya la oportunidad, como te decía, de estudiar más a fondo este tema de los podcasts en particular, pero que a su vez conlleva estudiar todo lo que es el tema de la creación de contenido digital, ¿no? Entonces, al final, estudiar podcast también es meterte un poco más en el mundo de los contenidos, que es algo que creo que todo el mundo que quiera hacer empresa o seguir avanzando hoy en día no lo puede evitar, ¿no? Y creo que el podcast justamente es una herramienta que va a permitir a todas aquellas personas a que puedan seguir posicionando sus marcas, ¿no? No, sí, y acá vemos a empresas más grandes, ¿no? Que decidieron dejar de invertir tanto en televisión o en paneles, que dicen la estrategia digital y de comunicaciones es súper importante y el podcast es un formato largo que te permite realmente enseñar, educar, generar valor, ¿no? Mucho más allá de los clásicos Reels, TikTok, que son formatito pequeño. Tú... ¿Dónde estudiaste este tema de podcast? Porque yo ni siquiera sabía que había un tema para ir a estudiar sí, claro. podcast y es como una profesión literal. Sí, o sea, a ver, como te decía, yo soy administrador, me meto en el mundo de los podcasts por la sencilla razón de que me gustaban. Entonces empecé escuchando podcasts. ¿Hace varios años? Sí, en el 2018, fines del 2018. Yo trabajaba en otra cosa que no tenía nada que ver con podcast ni creación de contenidos, absolutamente nada que ver. Entonces, como que me doy cuenta de estos podcasts de otros países. Ese es un primer dato importante. O sea, no escuchaba podcasts de acá, sino de otros países donde, por ejemplo, en ese momento a mí me interesaba saber más de ventas, escuchaba un podcast de ventas. Y decía, oye, ¿por qué? O sea, esto es como tu podcast, ¿no? Una masterclass para mí, donde estoy aprendiendo un montón. ¿Y por qué no hay peruanos haciendo esto, no? Acá. Y claro, en ese entonces yo me enfocaba más en el podcast a nivel de audio. Entonces dije, no debe ser tan difícil. ¿Por qué no empezar a hacerlo? Lo primero que quise hacer fue hacer el mío, solo que en ese momento, claro, no tenía un expertise tan desarrollado. Mi familia se dedica a la industria de viajes. Dije, de repente algo por ahí. Empecé el podcast. Pero para empezarlo me metí a un curso, o sea, lo primero que estudié relacionado a podcast fue un curso de $50. ¿Ya? Que incluso me costó la vida, o sea, me costó la vida a nivel de tomar la decisión, pagarlos, porque siempre cuando uno empieza y dice, uy, no, lo mínimo que pueda gastar, lo voy a gastar. Ya esos fueron de los $50 más difíciles de invertir en mi vida. Y lo llevé, lo apliqué a mi podcast, pero al final no tenía esa pasión o sea, era más hacer por hacer. Uh-huh. Y entonces, en simultáneo, acá aparece el cuarto socio de la empresa, que es Cristian. Él es amigo mío de la universidad y él ya estaba empezando a crear su propio contenido. Y yo veía que a él sí, o sea, le súper gustaba lo que hacía, hasta el día de hoy lo sigue haciendo, todo lo relacionado a finanzas personales, etc. Pero claro, él hacía videos de 10 minutos en YouTube. Y yo le dije, oye, ¿por qué no empiezas un podcast, no? ¿Por qué no haces un podcast relacionado a estos temas? Que a mí me parecía súper chévere la intención, me sigue pareciendo, ¿no? La intención que tiene, educación financiera, desarrollo personal. Y él me dijo, fiel a su estilo, hagámoslo, pero tú te encargas. Fiel a su estilo, sí, nuestro querido socio Cristian Arens. Tal cual. Entonces yo le dije, ya, vamos. Y esa fue una oportunidad para mí también de ponerlo, aprendiendo ese cursito de $50 al menos, como un muy bootstrap, ¿no? Claro. Empezamos y la primera barrera vino en el tema de la edición. Porque yo hasta el día de hoy no considero que sé, o sea, algo básico sé, pero no soy un editor de video, no soy un editor de audio profesional. Y ahí es donde entré yo, porque él ya tenía experiencia en esto. Y así empezamos Explora. Y la educación vino 2 años después, justo cuando pasó el primer año de la pandemia. Yo dije, oye, todo bien con este curso de $50, con lo que he ido aplicando, pero no es suficiente. Entonces me sentía medio perdido todavía como para seguir profesionalizando el podcast. Y bueno, me llegó por un newsletter que yo tengo sobre el mundo del podcast, o sea, que yo consumo por el mundo del podcast, que se abría un máster en producción de podcast y audio digital en España. ¡Wow! Y vi la currícula, vi los profesores, me pareció súper interesante. Y dije, ya, si quiero dedicarme a esto en serio, tengo que aprender. O sea, no puedo solo depender de lo que voy aprendiendo en el camino.
Y tomé la decisión, fue un máster, un curso de especialización de 6 meses, donde ya veías todos los aspectos de cómo se producían podcasts. O sea, la gente que estuvo eran puras masterclasses, o sea, no era como que un profesor perenne, sino eran full personas expertas, los que más estaban... La industria de podcast en España es otra cosa, es mucho más... en el mundo en español es la más avanzada, junto con México que la sigue, pero España creo que es lo más desarrollado que existe ahorita a nivel de podcasting. Y aprendí de todo, descubrí nuevos formatos, todo lo que es el formato narrativo, que acá no se hace mucho, pero que es algo que a mí me fascina, pero también ya pude indagar en lo que era el negocio del podcast, que era lo que a mí más me interesaba conocer, porque acá, hasta el día de hoy, me atrevo a decir, sigue siendo muy maduro a nivel de negocio, entender qué oportunidades había, ¿no? Entonces, gracias a esto fue que aprendí eso, aprendí también obviamente el tema de producción, cómo se gestiona un proyecto de podcast. Entonces, después de esos 6 meses, vine ya con la cabeza totalmente cambiada y con otro chip, y empezamos a aplicar algunas de las cosas que había aprendido ahí. También coincidió con que ese año, 2022, a mediados, casi fines, empezamos a hacer video, porque hasta ahorita todo eso era puro audio. Spotify, ¿no? O sea, Spotify, y a veces subíamos, no sé, a YouTube, alguna cosita. Hacíamos videos remotos. Ajá. No teníamos equipos, claro. O sea, no teníamos cámaras. Incluso los primeros videos los hacíamos con cámaras que nos prestaban, o contratábamos a un freelancer que tenía sus cámaras y grababa, o sea, todo para seguir probando, ¿no? Pero todavía no dábamos el paso de comprar nuestras propias cámaras. Una vez que ya empezamos a entender la dinámica, en 2023 estuvimos a full con los videopodcasts, y en 2023 también... O sea, hay un evento en Estados Unidos que es el más grande del mundo, que se llama el Podcast Movement. Ok. Yo tenía ahí medio que el bichito de ir, ¿no? Para aprender y todo. Aprender un poco más, porque eso sí es algo muy curioso. O sea, la industria gringa evidentemente es la más grande del mundo a nivel de podcast. Y el chip es totalmente distinto al europeo. El chip europeo es muy artístico también. Yeah. No es tanto negocios. Okay. O sea, tiene obviamente sus cosas, pero el chip gringo es full negocio, full monetization. Capitalismo al mango. Al mango. Entonces dije, necesito un poco de eso. Y en lo que estaba pensando, justo un amigo mexicano de una productora me pasa la voz, me dice, oye, ¿estás pensando ir al Podcast Movement? Yo dije, sí, estoy evaluando. Oye, en este evento te permiten tú proponer una charla para tú darla ahí. Ah, ¿ya? Entonces él, como vio que yo ya iba a ir, o sea, que yo ya estaba súper interesado en ir, me propuso para su panel. Okay. Y finalmente nos aceptaron el panel. Y tuve la oportunidad de estar en un panel en este evento. ¡Qué éxito! Y ya, pues, estuve ahí y aprendí un montón, y también ya más business orientado, ¿no? Orientado al business. Y eso ha sido hasta ahora. Luego ya más también autodidacta a nivel de YouTube, etcétera, que yo lo recomiendo full si recién estás empezando. Pero eso es un poco la historia de cómo fui metiendo en el mundo del podcast. Y de hecho fuiste de los primeros cuando crearon Explora, ¿no? De empezar a producir podcast, aunque sea de una manera un poco más rústica, como de audio, sí, claro, virtual, ¿no? Pero no había esa tendencia, porque ¿cuándo es que ha empezado el tema de los podcasts a reventar acá? Hace un par de años. O sea, sí, a nivel fuerte, sí. O sea, ya existían podcasts, ¿no? Cuando yo entro ya existía una primera generación, por así llamarlo. Yo pertenecería, no sé, a la segunda, tercera, pero muy... La palabra no es amateur, sino muy indie, muy independiente. Claro. Esa creo que es la palabra. Ok. Más haciéndolo porque les gusta y hablando de temas muy nichos, ¿no? Entonces todavía no se avanzaba con eso, ¿no? Pero la ola del podcast... En realidad sí, hace un par de años, 2022, 2023, y va muy de la mano con la pandemia, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, empezamos con audio presencial, pero claro, vino la pandemia, tuvimos que amortiguar. Igual la empresa era pequeña, podíamos darnos esos lujos, o sea, no fue algo catastrófico para nosotros a nivel de negocio. Pero sí nos permitió ahorrar, porque no teníamos muchos costos, ¿no? O sea, no teníamos costo en equipo, no teníamos costo en locación ni nada por el estilo. Entonces nos permitió ganar tiempo. Claro. Ganar tiempo en aprender. Y aprendizaje. Exacto. Claro. Ganar tiempo en aprender, en ir averiguando más sobre la industria.
Entonces sí, justo fue coincidente. Y efectivamente somos de las primeras productoras exclusivamente de podcast, ¿no? Que vimos que era un formato que tiene características propias. O sea, no es lo mismo producir videos Para TikTok. Para publicidades, como están acostumbradas las productoras más grandes, ¿no? O sea, es un chambón. Claro, tipo comerciales de tele. Exacto. O sea, eso es otra cosa totalmente distinta a mantener el ritmo de un podcast. O sea, el podcast justamente tiene eso, ¿no? No es, ¿sabes qué? Tenemos, no sé, 2 semanas de producción y postproducción 1 mes y de ahí sale el comercial. No, acá es todas las semanas tienes que publicar algo. Y no es un formato corto, o sea, no es un reel, no es un esto. Entonces, tiene sus propias características y a nivel operativo, a nivel de la empresa, tienes que armar un flujo distinto al de cualquier otro producto digital, ¿no? Eso fue una de las cosas que a mí me gustó un montón porque, claro, dio cuenta que ellos estaban yendo de a pocos, ¿no? Como que cautelosos, haciendo inversiones pequeñas. Y cuando llega la posibilidad, yo me acuerdo de las primeras reuniones, tipo... Quiero que compremos cámaras Cinema Line. Y digo, pero es que eso no se necesita. Y yo, sí se necesita. Porque tenemos que tener los videos más HD que puedan existir en el mundo. Pero es que, Jimena, no es necesario. Sí es necesario. Y aunque sea en partes. Ya bueno, en partes. O sea, compremos las primeras 4, 3 ahorita. Pero de acá a unos meses las siguientes, ¿no? Y lo que me gustó fue porque cuando yo llego a la mesa y digo, ya, pero ¿por qué no creamos más tipo de contenido? Ellos me aterrizaron y fue como, no, o sea, no tiene nada que ver crear un video para TikTok o para hacerte un reel de Instagram versus lo que es, en verdad, la producción y la distribución y la ejecución y la estrategia de un podcast. O sea, uno es un contenido de 90 segundos máximo que ¿no? Y el otro es como que, en serio, hacer que un contenido de 40 minutos, 30 minutos, 1 hora lo escuchen, tiene un arte totalmente distinto. Entonces, yo me fui realmente convenciendo, porque claro, en mi poca experiencia dentro de una casa productora era como, hagamos todo pues lo que tenga que ver con cámaras y sonido y luces, tipo, produjamos absolutamente todos. Y él me dijo, somos expertos en formatos largos. Somos expertos en un curso virtual para capacitaciones de una empresa. Somos expertos en podcast. Somos expertos en programa de streaming de YouTube de 1 hora, de Twitch, de lo que tú quieras, ¿no? Pero no hacemos los reels para las marcas. Y yo, ok, o sea, sí los reels que salen del episodio del podcast para promover el episodio, pero no es que si el cliente viene y nos dice, y ahora vamos a hacer mi parrilla de contenidos del mes, eso no, ¿no? Entonces, me pareció súper interesante ver que es un producto que realmente tiene una vida propia, una esencia propia, un ADN propio, ¿no? Bueno, y ahora que ya le creemos a Diego su experiencia, va a contarnos un poco el paso a paso que tiene que seguir una persona, así como tú o como en mi momento, ¿no? Para crear un podcast. Tienes una idea, dices, oye, soy experto en ingeniería de cualquier cosa, de robots, y en verdad nadie lo conoce en el mundo mucho, o menos en Perú. Hay un nicho al que puedo llegar y posicionarme como ser humano, porque yo también creo eso, ¿no? Si tú quieres empezar una empresa de algo para vender un producto o un servicio, y siempre te dicen, ¿cuál es la reason to believe, la razón por la cual tus clientes te tienen que creer que tu producto es bueno o tu servicio es bueno? Porque tú eres experto en ello. Ok, pero ¿cómo demuestras que eres experto en ello? Esto es una manera de demostrar que eres experto en ello. Sí, claro. ¿Qué harías tú si llego yo con mi super idea? ¿Por dónde empiezo? O sea, y te digo, no siempre llega, ¿no? Quiero empezar un podcast y no nos dan más información. y ahí justamente es donde esa es nuestra chamba, ¿no? Desde Explora, plantear y aterrizar ese quiero empezar un podcast, ¿no? A mí dentro de la empresa tenemos un flujo, pero que se basa en 6 preguntas, que creo que es la forma más fácil que cualquier persona que ahorita nos esté mirando y quiere plantearse hacer un podcast se debería hacer. Okay. Con estos 6 preguntas ya va a poder armar su flujo de trabajo. Ok, ¿cuáles son? Entonces, la primera es ¿qué es lo que queremos lograr con el podcast? Es decir, ¿por qué estamos haciendo un podcast? O sea, nos ha pasado muchísimo que es, oye, estoy viendo que tal persona quiere hacer un podcast y yo también quiero empezar a hacer un podcast. Y en verdad, eso no es una razón. O sea, una razón, tenemos que entender
dos cosas dentro del por qué. El por qué como propósito, o sea, cuál es nuestro propósito al empezar, como cuando empezamos un negocio, tal cual. O sea, qué queremos lograr a nivel personal, altruista, de oye, ¿sabes qué? Yo voy a empezar mi podcast de finanzas personales porque la verdad es que quiero que la gente aprenda, sea libre financieramente, etcétera, ¿no? O sea, toda esa parte del propósito es importante tenerla clara. Si la puedes tener en una oración, mejor, o sea, redactado para que tú mismo puedas entenderlo. Mucho más allá de la monetización. No empieces un podcast porque quieres monetizar y ganar dinero y tener auspiciadores. Tienes que tener un sentido real de aporte de valor al mundo. Exacto. O sea, esa es la primera parte y acompañado del propósito, luego ya te planteas objetivos. Y aquí va a depender de cuál sea tu situación. Si eres una empresa, si eres una marca personal, probablemente los objetivos que quieres lograr sean distintos. Por ejemplo, objetivos, el primero, posicionamiento, ¿no? Branding, o sea, expresar, si eres una corporación, por ejemplo, si estás trabajando ahorita en una corporación, están evaluando hacer un podcast, o sea, ¿qué valores queremos transmitir en nuestro podcast? ¿Qué es lo que cómo queremos que nos vean? Eso puede ser un objetivo, ¿no? Okay. Y también puede ser el objetivo de ventas, que hay estrategias que el podcast te permite generar ventas. Y también... ¿De qué tipo? Por ejemplo, la que yo usé cuando hice mi podcast, yo invitaba personas que yo creía que les podría interesar hacer un podcast y me sentaba, conversaba con ellos y no te miento que el 50% por lo menos me preguntaba por mis servicios porque sabían que yo era el que hacía podcast, la pasaron también en mi podcast y terminamos cerrando varios. O sea, ahorita tú pasaste por mi podcast, somos socios, Cristian también ha pasado, hemos tenido varios clientes que han venido gracias a ese podcast. Entonces, esa es una estrategia de ventas, ¿no? Un poco indirecta, pero que al final es más fácil que hacer una prospección en frío, por ejemplo. Exacto. Entonces, tú dices, ¿sabes qué? Networking, ventas, también como marca personal es una estrategia. Entonces, y es válido. Y no solo eso, por ejemplo, hay oportunidades que han salido de este podcast también de Mentores Emprendedores sin querer queriendo, donde un invitado con el que hago clic, nos llevamos bien, hablamos un tema que a la gente le encanta y necesita, terminamos diciendo, bueno, si quieres te armamos un curso de 6 horas específico, si te interesa este tema, y se terminan vendiendo esos cursos, claro, ¿no? Y salen de una conversación de 40 minutos aquí que la gente demuestra interés. Entonces, como que vas, haciendo tu embudo de conversión. Exacto. Para eventualmente convertir. Exacto. O sea, y si en esta etapa inicial lo planteas así, probablemente los resultados los encuentres un poco más rápido. O sea, en tu caso ha sido más espontáneo y bravazo, pero si tú dices, oye, en verdad sí, creo que sí es una buena forma de armar mi funnel de ventas, voy a tener un podcast para eso. Y sabes que vas a lograrlo. Y la última es la de la monetización. Esa también es un objetivo, por supuesto. O sea, tú dices, oye, ¿sabes qué? Ahí en la parte de objetivos es donde uno se sabe que va a poder medir el resultado del podcast, pero depende para qué lo quieres hacer. Por eso claro, es importante. O sea, no que porque no monetizaste, no es que tu podcast esté mal. Quizás no era tu objetivo monetizar. O porque no tengas 1 millón de suscriptores, quizás no querías el posicionamiento, sino querías, oye, ¿sabes qué? Tengo estos 50 personas que quiero que estén sentadas conmigo, más allá de quién termine viéndolo. ¿Me entiendes? Entonces, ese es otro objetivo válido. Entonces, hay que tener eso. O sea, nosotros producimos el de Jaime Sotomayor y él dice, yo lo hice netamente para ampliar mi círculo y mi red de contactos. Exacto. Y ahora su podcast se posicionó en el mundo de la innovación y las startups, ¿no? Y ahora invita a grandes gerentes, a grandes personas de la industria y termina teniendo ese contacto con ellos y pudiendo hacer nuevas cosas, ¿no? Tal cual. Entonces, primera pregunta, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que quieres enseñar? ¿Qué le va a aportar al mundo tu podcast? Segunda pregunta, ¿cuáles son tus objetivos? Bien aterrizados con métricas medibles. Okay. Exacto. O sea, todo eso está dentro de una que es qué quiero lograr, ¿no? Okay. Más allá del nivel de propósito y de objetivos, pero es qué quiero lograr. Ok. La siguiente ya va más por el lado de a quién le vamos a hablar. O sea, básico de comunicaciones, siempre tiene que haber un receptor de tu mensaje. Y es clave que puedas entender a esta audiencia. ¿De qué forma entiendes a tu audiencia? Son 3 puntos los más importantes que nosotros consideramos. Evidentemente, la parte demográfica sí es importante. No, por sí sola no vale, pero sí tiene que estar en la ecuación. O sea, saber edad, sexo, etc., ¿no? Todos esos aspectos son importantes. Luego,
el estilo de vida, que va muy de la mano con la demografía, ¿no? O sea, cierta demografía tiene cierto estilo de vida. Pero también, ¿no? O sea, si tú quieres hablarle a la comunidad gamers, el estilo de vida de un chico de 30 años que es gamer, no chico, pero yo tengo 30, un adulto joven. Chico, se dijo solo. Un adulto joven que sea gamer no es lo mismo de un adulto joven, no sé, que sea influencer de emprendimiento. O sea, exacto, sus estilos de vida son totalmente distintos por más que tengan la misma edad y todo, ¿no? Ajá. Y finalmente, el que yo considero más importante son los puntos de dolor y los drivers de esta persona. Si quieres, hacemos ahí un doble clic. ¿Cuáles son los puntos de dolor? Nos referimos a qué cosa le está costando a las personas en ese momento que tu podcast va a solucionar. O sea, que tu podcast, la información que tú vayas a dar en tu podcast, ¿qué está solucionando? Y los drivers es como, ¿por qué esta persona quiere solucionar esos problemas? A ver, un ejemplo práctico. Un punto de dolor puede ser, no sé cómo armar un presupuesto personal. ¿Ok? Tu podcast haces un episodio, un par de episodios de cómo armar tu presupuesto personal. Pero, ¿cuál es el driver de esto? Puede ser muy distinto. Uno puede ser, oye, quiero manejar bien las finanzas para mis hijos o quiero manejar bien mis finanzas yo, etc. O sea, entender cuáles son los drivers de tu comunidad para querer resolver ciertos puntos. Entonces, si tú tienes claro esas dos cosas, no te va a faltar contenido nunca, que es uno de los grandes retos de tener un podcast que quieres que sea semanal y que dure bastante, ¿no? Entonces ese sería el segundo punto, ¿no? ¿A quién le vas a hablar? La segunda pregunta. Entonces, ¿qué queremos lograr? ¿A quién le vamos a hablar? La tercera es ¿de qué voy a hablar? Muchas veces, o sea, puedes tener una audiencia, clara, la puedes conocer, pero no sabes muy bien qué temas vas a ahondar. Porque, por ejemplo, te hago el ejemplo de finanzas personales, porque como he trabajado con Cristian tantos años, lo tengo más manejado. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener una comunidad o una audiencia de un perfil, pero dentro del mismo rubro de finanzas personales tienes inversiones, tienes ahorros, tienes un montón de cosas. Entonces, tú ahí lo que tienes que elegir es de qué tema se va a tratar tu podcast. Y yo aquí recomiendo tener en cuenta 4 cosas. La primera, y creo que es la base de todo, es si es un tema que te apasiona, porque se nota. O sea, si tú hablas un tema solo porque está de moda, no. O sea, va a pasar la moda y ya no vas a querer seguir con el podcast, ¿no? Entonces tiene que ser un tema que a ti te apasione. Puede sonar cliché, que te gusta, que vas a estar dispuesto a seguir investigando. Uh-huh. Creo que esa es la parte clave. Luego, el tema del acceso. Por ejemplo, Diego, yo quiero tener un podcast donde voy a entrevistar a todos los CEOs del Perú. ¿Tienes acceso a los CEOs del Perú para empezar? O sea, vas a poder llegar, o sea, no solo porque tengas un podcast van a sentarse contigo. Entonces, o sea, no quiero ser pinchaglobos, pero así pasa. Entonces, tienes que tener acceso. O si quieres hablar, ¿sabes qué? Me encanta la biomecánica, no sé cuánto. ¿Tienes acceso a esa información? O sea, ya tienes, no sé, los papers, los libros, todo. O sea, ese es el segundo punto, acceso a la información. Y el tercer punto es la saturación del tema, ¿no? Vamos a hacer un podcast de emprendimiento. O sea, ¿cuántos podcasts de emprendimiento ya hay? Entonces, ahí, eso no quiere... Que hayan muchos no quiere decir que no lo puedas hacer, pero tienes que tener en cuenta la saturación para saber el enfoque que le vas a dar, ¿no? Para que no sea lo mismo que todos los podcasts o que muchos podcasts. Entonces, eso es de qué vamos a hablar. Con esos 3 puntos tú puedes definir un poco, tomar decisiones de qué vamos a hablar. El cuarto punto es ya la parte de diseño del podcast, el cómo quiero que sea. ¿Cómo quiero que sea este podcast? Esa sería la cuarta pregunta. Dentro de esto, ¿qué consideraciones hay que tener? La primera es el formato. ¿Qué formato vas a tener? El que es más conocido hoy en día es las entrevistas, ¿no? O sea, pero hay muchos más formatos. Por ejemplo, tienes monólogos si quieres estar tú solo frente a la cámara y hablar sobre un tema. Puedes tener conversacional, que es distinto a una entrevista. Ahí siempre hay un error, no es lo mismo. Entrevista es que tienes varios invitados, el foco está en el invitado. Mientras que un conversacional es más 2 amigos que se juntan y conversan sobre distintos temas constantemente, ¿no? Ah, y eso te dio confundido a mi audiencia. Por ejemplo. Porque yo lo hago conversacional, pero ellos creen que es entrevista. ¿Por qué hablas tanto? Porque es conversacional, lo siento. Claro. Entonces, ahí, o sea, la dinámica es distinta de todas maneras, ¿no?
O sea, una entrevista normalmente el foco es netamente en el invitado. Ah, le voy a cambiar el nombre. Luego también tienes, como te comentaba, un formato que a mí me encanta, que es más para solo audio, pero que en verdad es muy rico, que es el formato narrativo. Que es narrativo, por ejemplo, documentales de audio, también, y hay muchas marcas que usan eso también, en España, por ejemplo, y también la ficción sonora es increíble. Ah, como que te cuentan una historia en un podcast. Sí. Ah, yo he escuchado de crímenes. De crímenes, o sea, por ejemplo. hay bravazos de crímenes. Sí, a mí, o sea, en España, por ejemplo, fue donde aprendí más sobre ese tipo de podcast, ¿no? Que me encantaron. Es una película oída. Exacto. Y marcas haciendo esto es alucinante. Por ejemplo, Santander, España, sacó una que se llama Titania, que es sobre inteligencia artificial. Y muy chévere porque ellos lo que hacían era hablar sobre ciberseguridad, cómo tener cuidado al usar tus cuentas bancarias, pero con una historia. O sea, eso fue como que un meñique de toda la historión que se armaron, que fue alucinante, pero todo el mundo sabe que ha sido Santander el que ha estado atrás. O sea, no es un podcast en el que a cada rato te mencionas a Santander. Claro. Pero sí es una historia alucinante de 2 temporadas, inclusive, no sé si vayan a sacar una tercera, donde no quiero spoilear, si la quieren escuchar, se llama Titania, está en Spotify y en otras plataformas. Por ejemplo, muchas de las personas que armaron este proyecto han sido mis profesores. Entonces, me pareció bravaza esa propuesta, y hay más propuestas ya, sobre todo, donde mezclan eso. Ese es un sueño que yo quisiera, pero claro, hay temas de demanda del mercado que son distintas, ¿no? Siento que es como un audiolibro, pero tipo en diferentes capítulos. O sea, es una serie. Es más una serie. Es como si estuvieras viendo Netflix, pero solo escuchándolo. Oye, ¿y te imaginas hacer uno de emprendedores contando como que tu historia del día a día de emprendedor? Como, hoy día llegué a la oficina, subí las escaleras y de pronto chorreaba el agua de la inundación, ¿no? No sabía cómo resolverlo. Por ejemplo, en Estados Unidos, un podcast que se hizo muy famoso, que incluso después Spotify compra esa productora, se llama Startup. Y es la historia del dueño de esta empresa, que Spotify compra, que se llama Gimlet, cómo hace para levantar capital para armar su empresa de podcast. Y va grabando parte de las conversaciones y todo, y lo arma en una historia. Bravazo. Y es como va documentando ese trayecto de cómo fue levantando capital y armando la empresa Se hizo un podcast de cómo armó una empresa de podcast. Qué chévere que hayan distintos formatos. O sea, porque Exacto. en verdad yo también lo veía siempre como... Entrevistas. Exacto, entrevistas y ya esta dinámica, ¿no? Pero hay muchísimo más que se puede explorar y que se puede hacer y que deben tener en mente ustedes. Sí, de hecho. Entonces, bueno, esa es la parte de formatos en cómo lo vamos a hacer. Luego, una parte que es clave y en mi opinión es lo que diferencia un podcast amateur de uno profesional, es el tema de la estructura. Ok. Muchas veces dicen, no, ya juntémonos, abramos micrófono y hablemos. Pero no, o sea, lamentablemente tú puedes estar conversando con tu pata súper chévere, pero la gente puede que no siga la hilación, pueden haber chistes internos que no conoces, o hablaste de esto y después te fuiste a lo otro. Entonces yo creo que una estructura es lo que justamente diferencia eso, ¿no? Lo que se conoce, la pauta. Entonces, eso se diseña antes de grabar el episodio, no durante, sino tú tienes que decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a empezar así, se va a desarrollar así y vamos a cerrar así. Y ahí es donde metes, por ejemplo, el call to action que mencionaste, suscríbanse al canal. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal. Esas cosas se planifican. Y eso es lo que marca muchas veces la diferencia. Aunque parezca algo obvio, no lo es. Y muchos podcasts que recién empiezan no lo tienen en cuenta. Entonces tienen que tener una estructura. Estructura básica. Un teaser. Por ejemplo, este episodio seguramente ha empezado con los mejores fragmentos, lo más interesante. Luego la intro, que es donde te presenta, o sea, es un video que se puede repetir en todos los videos, donde te presentas el espacio y para quién está dirigido, ¿no? Entonces, esa es la intro. Luego ya tienes el cuerpo, donde desarrollas, donde ahí ya es más la creatividad de cada uno, cómo quieres llevar la conversación, o que hay podcasts que tienen segmentos, ¿no? Pues no sé, pues preguntas rápidas o cosas así. Eso, ahí es donde ya puedes explorar la creatividad, un poquito más. Y luego ya tienes un cierre, ¿no? Donde deberías siempre hacer el call to action, agradecer a la audiencia, todo esto. Entonces esa es la estructura. Eso está dentro de cómo lo vamos a hacer. Luego ya vienen los temas de audio y los temas, si es que vas a hacer video, temas visuales, ¿no? En audio, lo principal es
qué tono va a tener tu podcast, va a ser un tono casual, va a ser un tono formal, ¿no? Estas cosas también hay que definirlas. También la música, ¿no? La música te puede cambiar mucho el mood del podcast, ¿no? Y también luego si es que quieres usar efectos de sonido o quieres usar música ambiental, etcétera, ¿no? Y la parte visual, tenemos toda la parte gráfica, todas las gráficas, o sea, a pesar de que el podcast es, no sé, pues principalmente audio, etcétera, necesita apoyarse de una parte gráfica. Entonces tienes la portada, tienes las miniaturas para YouTube, que eso vamos a hablar un poquito más adelante, que son súper importantes. Y también ya tienes el setting, ¿no? El escenario, la parte de escenario que también transmite. O sea, ahorita estamos transmitiendo algo a diferencia de si estuviéramos, no sé... Formalidad. Claro. ¿No? Profesionalidad. Claro, a diferencia que si estuviéramos, no sé, pues con un montón de juguetes atrás, fungos, que también tenemos podcasts que son así. Entonces se marca el tono también de manera visual. Entonces todo eso, claro, ahorita lo estoy resumiendo, pero todo eso también es un proceso creativo de cómo lo vamos a hacer, ¿no? O sea, cómo vamos a hacer lo que queremos. Cómo queremos que sea, perdón. Entonces vamos 4 preguntas, ¿no? ¿Qué queremos lograr? ¿A quién le vamos a hablar? ¿De qué voy a hablar? Y cómo quiero que sea. Ahora ya pasamos al cómo lo vamos a hacer, que esta ya es la ejecución del proyecto que tienes armado hasta este momento. Entonces, en la ejecución hay 2 temas importantes. El equipamiento, los equipos que vas a utilizar, que esto para los podcasters, sobre todo que están empezando, es siempre un tema. Yo lo he vivido, yo he estado ahí desde que empecé con mi celular. Uh-huh. Y las habilidades, que eso es algo que también sufren muchos, ¿no? O sea, si tú eres un doctor, la probabilidad de que sepas editar un audio o un video, o sea, esa habilidad no la tienes. Entonces es algo que tienes que tener en cuenta. Entonces, ambos aspectos, vamos a hablar rapidito. Equipamiento, o sea, si quieres hacer un podcast como este, hay 3 cosas claves. El audio, o sea, un micrófono, la cámara, que tiene que ser una cámara que tenga una resolución aceptable, y la iluminación. Esos son como que los 3 puntos clave. Todo lo demás, o sea, el setting, etcétera, lo puedes ir mejorando. Pero esos 3 tienes que tener lo mínimo viable de esos 3 para poder hacer un podcast. Evidentemente, siempre vas a poder potenciarlo, ¿no? Me dicen, oye, ¿cuál es el presupuesto? El presupuesto es infinito. Claro. O sea, el presupuesto puede ser hasta la luna, ¿no? Presupuesto mínimo depende también. O sea, tienes micrófonos de $60. Hay gente que empieza con sus audífonos, pero encerradito bajo sus sábanas, que no se escucha tan mal. O sea, hay muchas... O sea, no me gusta andar mucho en eso porque depende de la situación que tengas, ¿no? O sea, si tienes presupuesto, cómprate los equipos. Si no los tienes, empieza de a pocos y luego te los compras. O sea, no me gusta verlo como una limitante, pero sí hay que considerarlo. Y por el lado de las habilidades, las principales yo diría que son grabación. O sea, si tienes que saber grabar, o sea, lo que vas a necesitar saber es grabar, vas a necesitar saber editar, que son como que las más obvias, ¿no? Cuando estás haciendo un tema audiovisual. Pero también algo que se deja mucho de lado es el tema de la investigación. O sea, hacer una entrevista, tienes que investigar sobre tu invitado, no vas a llegar sin saber nada. Entonces es una habilidad que tienes que desarrollar. Decir, oye, ¿a dónde voy? ¿Qué fuentes recurro? Etcétera. Y también el tema de la redacción, que es lo que mencionábamos de la estructura. O sea, tú puedes tener una estructura básica, pero cada episodio es distinto. O sea, con redacción puede ser qué preguntas le voy a hacer, ¿no? O sea, cómo las voy a formular, cuál va a ser el orden de estas preguntas. O sea, todo eso es una preparación y eso es una habilidad. Entonces, estos 2 son como los driver, tus costos, ¿no? Tus driver costs, como se dice en contabilidad, lo que mueve tu costo en temas de ejecución. Diego, yo lo puedo hacer solo, ¿no? O sea, empiezo con mi celular, yo mismo grabo, yo mismo edito. Yo siempre cuando hablamos aquí, lo que hay que ver es el tema del presupuesto. Siempre cuando hablamos de esto, yo digo, tienes 2 cosas que puedes invertir para tu proyecto de podcast. La primera, obviamente, es dinero, pero la segunda también es tiempo. Entonces ahí tú tienes que evaluar qué es lo que más tienes. ¿Tienes más tiempo o tienes más dinero? Entonces, por ejemplo, ya no voy a invertir mucho en equipo, me compro solamente un micrófono para que se escuche bien, que esa también es mi recomendación. O sea, si no tienes mucho, lo primero que tienes que asegurarte es tu audio. Pero, mira, yo no sé ni grabar ni editar,
Eso es lo que yo siempre recomiendo, tercerizar. Siempre que puedas, tercerízalo. Y lo otro ya lo puedes hacer tú invirtiendo unas horas a la semana, ¿no? Entonces, así es más o menos cómo funciona la ejecución. Evidentemente, si quieres tercerizar todo tu proyecto, para eso estamos nosotros. Obvio. Si se dan cuenta, ahí es donde se ve esa necesidad, ¿no? Porque no todos tienen... O sea, nosotros estamos en el lado donde no tienes tiempo, pero sí tienes dinero. Entonces, tal cual. Pero yo también entro a aportar aquí que lo que yo he querido sumarle a los clientes que han llegado con nosotros es hacer una investigación de mercado hacia el público objetivo sobre el podcast que queremos lanzar. Entonces, tú puedes llegar con toda esta estructura inicial, que son cosas que tú sí decides, pero luego yo busco salir a la cancha, o sea, contigo, con el equipo de creatividad acá, ¿no? Donde nos sentemos con estos perfiles de oyentes claves que piensas que vas a tener y podamos realmente investigar, hablando con ellos, justamente ese dolor y ese drive que tienen para que podamos saber qué tipo de podcast realmente buscan y necesitan y con qué formato y qué estructura, que era lo que decía Diego, que marca la diferencia. Porque, por ejemplo, cuando se trataba de hablar de podcast de negocios, que es donde yo estoy, ¿no? Hay millones, hay cientos, ¿no? Y hay el clásico que es entrevistar a un fundador y contar como que sus aprendizajes, sus mayores retos, etc, etc. Pero yo ya escuchaba como que de eso mucho. Entonces dije, ¿cómo hago que sea distinto? Y mi idea, después de hablar con la comunidad, fue... Ellos les gusta mucho aprender, les gusta entrar a talleres pagados, les gusta leer, pero son chancones, les gusta apuntar el paso a paso, ¿no? Y ¿cómo hacemos que podamos tener como que cursos o talleres digitales, virtuales, convertidos en podcast y sean realmente una masterclass, ¿no? Entonces, es loco porque yo investigué eso con mi audiencia y luego he entrenado mi habilidad para saber llevar un episodio en ese camino para que realmente dé el valor a la comunidad que necesita. Y desde cómo planeas la introducción, la intro de tu episodio para que enganche, ¿no? Desde cómo haces como hay el teaser que decía Diego primero, que es los mejores momentos del episodio para llamar, pero luego tienes el como mini videíto que dice Mentores Emprendedores, es un podcast que te enseñará, ¿no? Que es como lo que usamos en todos los videos, que explica al toque cuál es tu propuesta de valor, que es súper importante. Y es interesante porque yo he tenido grandes empresarios en este podcast y yo les mando un audio antes de que vengan a grabar y les digo, hola, ¿qué tal? Bueno, mira, vamos a hacer nuestro podcast, el tema del que queremos hablar, quiero que me digas 3 temas en los que tú te sientes súper pro, que destacas en ellos. Me lo mandan, lo definimos cuál es el elegido. Y les digo, excelente, entonces, para que el podcast realmente sea un éxito, lo que yo busco es que sea como una clase, donde tú puedas traer una ruta de acciones con herramientas, ejemplos, Y una chica le comentó, una de mis invitadas, que no voy a decir su nombre, a otro de mis invitados, y ellos me lo contaron luego como en chongo. Oye, es la primera vez que me invitan a un podcast y tengo que hacer la tarea, ¿mañas? Como que normalmente están acostumbrados a que los inviten y se sientan y conversan y fluye. Aquí era como que tengo que llevar con un ABCDFGH de finanzas, de marketing, ¿no? Entonces, creo que eso es justamente lo que marca la diferencia y no lo decides tú. Lo decides hablando con la audiencia, haciendo entrevistas, haciendo encuestas, entrevistas a profundidad, haciendo benchmark de la competencia, teniendo, para mí es importantísimo el ojo de cómo tu escenografía va a representar algo súper pro, qué colores vas a usar, ¿no? Yo siempre, y ustedes lo ven plasmado aquí, yo soy colores oscuros, tierras, formales, ¿no? Me muevo en esta paleta de colores, ustedes se meten a mi feed y esa es mi paleta de colores, mis muebles de maderas. Entonces, tiene sentido que tú entres a Mentores Emprendedores y sea una
anexo de Jimena Delgado, ¿no? Entonces creo que eso, sumado a todo el tema de producción, es súper importante porque ya realmente te permite tener algo que piensas que puede tener mucho más éxito, ¿no? Sí, tal cual. Y si te das cuenta, mira, de las 5 preguntas que vamos, 4 han sido solamente planeamiento, diseño y estrategia. O sea, por eso esa es la parte más importante. Y también algo que es importante es, tú puedes, obviamente, para empezar, definir responder esas 4 preguntas, pero no queda ahí. O sea, es un trabajo constante. Tú puedes hacer tu primera tanda de 2 episodios y las tienes que evaluar. Tienes que ver qué funcionó, qué no funcionó, etc. Como los chicos que me dicen, Jimena, tienes demasiadas vistas, pero te falta aumentar en suscriptores, porque nunca dices que se suscriban hasta el minuto 60. Entonces, empieza a decirlo al inicio. Me dieron ese feedback y yo empecé todo. Hola, ¿qué tal? Suscríbete. Y literal, ¿cómo hemos subido en suscripción en el último mes? Yo me di cuenta de eso cuando justo lo hacíamos el primer podcast con Chris. Y yo le dije, oye, hay que decir eso al inicio. No te miento que los suscriptores aumentaron en 20% en menos de un mes. Sí. Porque la gente, o sea, no se da cuenta, se olvida, disfruta el episodio que está súper bien, pero claro, la suscripción, o sea, es ahí, ¿no? Entonces sí, como te decía, o sea, toda esa parte de planeamiento y estrategia es clave. Es clave y es lo que marca la diferencia. La ejecución evidentemente sí, porque ya es el producto final, cómo lo ves. Pero si en esa parte previa, o sea, se hace un enredo la ejecución. No sabes qué es lo que quieres hacer, no sabes hacia dónde vas a ir, no entiendes bien. Evidentemente hay personas que se toman más tiempo ahí, otras que no. Por ejemplo, yo también soy muy pro de, oye, hagamos rápido, fallemos rápido y volvamos a evaluar. ¿No? O sea, tampoco no es que me guste, no sé, tomarme 2 meses para ver la propuesta del podcast. Hemos tenido proyectos que han empezado en 2 semanas, pero claro, porque ya teníamos estos puntos claros. Entonces yo sé, oye, ¿sabes qué? Ya, queremos estrenar en 15 días. Yo sé que yo tengo ya esta checklist de, oye, esto tengo que definir, eso tengo que definir, pum, 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 pum. Quizás me hubiera encantado ahondar un poquito más. No hay tiempo, pero ya sé qué cosa tengo que cubrir. Claro. Y nos pasa mucho. Nos pasa mucho que nos piden proyectos así súper rápidos. Igual nosotros siempre tratamos de decir, o sea, aguanta. O sea, si en verdad no es urgente, aguanta, pero hay veces en los que sí. O sea, que si no sales en 1 semana, en 2 semanas, tu proyecto no va a funcionar. Entonces sí, la ejecución es eso. La ejecución es la decisión de tu presupuesto, básicamente. O sea, si tú eres una persona que no eres creador de contenido y quieres empezar, en ejecución tú tienes que evaluar qué tienes más. ¿Tienes tiempo o tienes dinero? Entonces, porque es muy probable que necesites igual armar un equipo. Entonces... Y si tienes tiempo y dinero, ya eres el cliente, que queremos. Sí. No sabías que lo hace por diversión también. Y bueno, el último punto, que a veces también pasa desapercibido, la última pregunta, es en qué canales voy a utilizar, ¿ya? Y para mí, en la experiencia que tengo, es de las preguntas más importantes cuando lo planteamos desde la distribución. O sea, ya la pregunta es qué canales voy a utilizar, pero métanse en la cabeza el tema de la distribución. Es decir, cómo voy a llegar, cómo mi producto voy a llegar. Porque todo bacán. Hicimos nuestra estrategia, lo diseñamos, ya sabemos, diseñamos nuestro podcast, ya sabemos cómo se va a grabar, se va a hacer. Pero si de ahí lo subes y lo ven 3 personas, todo el esfuerzo no valió la pena. Entonces la distribución es uno de los puntos más claves. O sea, más claves a la hora de definir. Entonces esto también se divide en 2. Primero es en dónde vas a subir tu podcast, o sea, la publicación. Dentro de distribución tenemos publicación y promoción. Publicación, queriendo decir dónde lo vas a subir, en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast. Te puedo mencionar por lo menos 5 plataformas más, pero no es necesario estar en todas. Es necesario tener foco en las que sabemos que más funcionan. En el mercado peruano, específicamente, son YouTube en primer lugar y Spotify en segundo lugar, por bastante. O sea, bastante diferencia. O sea, YouTube es mucho más fuerte acá en Perú. Una vez que definimos eso, podemos hacer un doble clic en YouTube, que es la que hemos dicho que es el canal con más alcance en Perú. Y ahí tenemos 2 cosas que son súper importantes a la hora de hacer la publicación, que te hacen fácil más del 50% de la chamba con respecto a la promoción, que es definir el título y definir y armar una buena miniatura.
Esos dos son lo que van a guiar tus vistas en YouTube. O sea, por más que puedas hacer muchas cosas, si esas dos cosas no están bien hechas, puedes no tener muy buenos resultados. Entonces, a nivel de título, es lo que se conoce como SEO, que es la optimización en motores de búsqueda. Ajá. Entonces, la optimización de motores de búsqueda es como el motor de búsqueda que es YouTube, que tiene todo detrás todo Google, encuentra tu contenido, ¿no? Entonces, ¿cómo optimizamos nuestro título? En fácil es poner un título que tú sabes que la gente va a buscar en estas plataformas, ¿no? Es decir, si vas a hablar de finanzas personales, cómo armar un presupuesto, cuando tú buscas eso, literalmente escribes cómo armar un presupuesto. Uh-huh. Entonces, eso, por más obvio que suene, a veces nos armamos todo un lío y decimos claro, metodología el arte de la creación del presupuesto, y nadie busca eso. Ajá, es cómo armo un presupuesto. Cómo armo un presupuesto es lo que la gente va a buscar, no va a armar la metodología del presupuesto personal, no. ¿Cómo armar un presupuesto? Ya exacto. Está. No nos hagamos líos. Luego, eso es por el lado del SEO, ¿no? De la publicación. Y por el lado de las miniaturas, la miniatura es lo que finalmente va a hacer que la gente haga clic. Que llame la atención, porque exacto, visualmente te invita. Exacto. Entonces es la combinación de los dos en realidad, pero el título tiene el objetivo de que aparezcas y la miniatura tiene el objetivo de que hagas clic, de que la gente haga clic. Entonces ambas tienen que llamar la atención. En miniaturas es una masterclass por sí solo. O sea, créanme, claro. O sea, podríamos tener otra sesión de cómo armar una buena miniatura, un montón de ejemplos, etcétera. Pero básicamente es eso, o sea, lo que yo siempre le digo a los chicos del área creativa es, cuando diseñen una miniatura, imagínense que es la portada de un periódico, que es el titular que va a jalar la atención de la gente y que va a querer leer la nota. O sea, tal cual. Y es que yo considero que está creado así. O sea, esa es la psicología detrás, ¿no? O sea, vayan a ver periódicos y vean cómo ponen los títulos. O sea, a veces encontramos cada título que nos hace reír, pero nos llamó la atención. Al final logró su objetivo. Claro. ¿Entiendes? Entonces, obviamente, esto tiene que estar en conexión al tono del podcast, ¿no? No vamos a hacer siempre, no sé, pues títulos chicha porque... Sí, o sea, si es el tono del podcast, bacán. Pero creo que es importante tener eso en cuenta. Pero sí hay tácticas que aplican para todo tipo de tono, para todo tipo de industria, etcétera, que se pueden tener en cuenta en esto. Entonces, eso es por el lado de la publicación. Y por el lado de la promoción, hay muchas opciones para que más gente conozca tu podcast, ¿no? Por ejemplo, las más básicas son las redes sociales. O sea, sí o sí tienes que estar en Instagram, en TikTok, basado obviamente en el estudio de tu audiencia, donde tú sabes que van a estar más. Pero estas plataformas de por sí ya tienen hoy en día una audiencia súper amplia. Entonces, la probabilidad de que tu audiencia esté ahí es bastante alta. Entonces, ahí es los famosos shorts, los famosos reels, ¿no? Que se arman para promocionar el podcast. Que también son un arte, porque tiene que tener la carnecita y ser llamativos para que te quieras mandar a darle clic, a buscarlo en Exacto. El canal del creador, ¿no? Eso que mencionas es súper importante. Porque, claro, ¿por qué decía que la miniatura y el título hacen más del 50% del trabajo? Porque tú puedes tener un reel, pero si no está bien hecho y no llama a la acción, lo que va a pasar es eso. Uh-huh. Te van a hacer swipe. Sí ayuda, pero la conversión... Tú puedes tener un reel de 1 millón de vistas, pero eso no quiere decir que vas a tener 1 millón de vistas en YouTube. O sea, la conversión es un poquito más complicada. Entonces, lo que tú quieres es aumentar las probabilidades de que ese millón, por lo menos sea, no sé, más de la mitad, ¿no? Que eso es ser muy optimista, pero sí, o sea, Reels también es todo un arte. Ahí ya es hablar el idioma de Instagram, ya no es Exacto. Hablar el idioma de YouTube. Exacto. O de TikTok, etc. Luego, otra forma de promocionar que a mí me gusta mucho es la promoción cruzada. Es, por ejemplo, supongamos que yo reactivo mi podcast, entonces tú ya me invitaste acá, yo te invito al mío, ¿no? Cruzamos audiencias, sabemos que algo, o sea, dentro de ese diagrama de Venn va a haber una intersección y vamos a compartir audiencia. Eso es muy útil. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en un podcast, la gente ya está en YouTube. Si tú le recomiendas mi podcast, o sea, oigan chicos, vayan al podcast de Diego, ya están en YouTube. Es mucho más fácil la conversión de irse a otro canal de YouTube. Ya no tienes que salir de la otra red social para llegar ahí, ¿no? Claro. Luego, en realidad, o sea, hay más,
formas. Hay medios pagados, hay gente que le gusta. A mí personalmente no me gusta. Siento que pasa lo mismo que si no haces un buen reel. O sea, si no te si le asegura metas nada. pauta, No te va a asegurar la conversión Claro. a otra plataforma. Pero quizás uno que te está yendo súper bien y le metes pauta puede Podría. servir para potenciar también, ¿no? Uh-huh. Sobre todo a los shorts que te mandan a ese episodio. Claro. Sí, entonces es una opción. O sea, de hecho sí te da más Visibilidad. O sea, da más visibilidad al podcast, como puedes decir, oye, sí lo he visto, no he visto el episodio, pero sí sé que existe. Exacto. Ya es un paso, ¿no? Exacto. Para eso creo que podría servir mucho. Luego también, yo sí soy muy fan de estos proyectos de podcast que son interplataforma, ¿no? Si puedes crearle una página web, si puedes crearle, o sea... Un blog escrito, un newsletter, también Exacto. son bastante buenos. Esto es muy común en Estados Unidos, por ejemplo. Exacto. Eso pasa muchísimo. Alguien que lo hace súper bien y que podrían ir a verlo es Startupiable. Startupiable tiene toda una plataforma. O sea, el podcast es su producto bandera, pero tienen todo... Hasta merch, creo. Tienen toda una plataforma, toda una estructura digital que soporta el podcast, ¿no? Entonces, Claro. eso me parece muy interesante para promocionar y hacer marca. Startupiable lo producimos nosotros, ¿no? Sí. Y una que a veces pasa desapercibida también, una forma de promocionar, es el boca a boca. El boca a boca puede parecer, a veces muchos lo subestiman, pero si tú puedes generar que la gente hable de tu podcast con otros, es de las formas más efectivas, porque es la recomendación. Oye, te recomiendo este episodio, te recomiendo este podcast, eso hace que vayas convirtiendo cada vez más, ¿no? Entonces, sí podemos hacer una estrategia para generar ese boca a boca también, ¿no? Sí. O sea, no sé, por ejemplo, algo que funciona, vamos a salir un ratito del mundo de los podcasts en redes sociales, ¿qué es el boca a boca? Compartir un meme, eso es un boca a boca. Sí. Entonces, si podemos entrar en esa lógica de crear nuestro contenido o estos clips para que se genere algo así, De compartir. que la gente lo comparta directamente, estamos dentro del boca a boca, ¿no? Y al final yo creo que todo se basa en también el contenido, el valor que está generando y que sea digerible, que tenga un idioma chévere, que sea entretenido, que tenga sentido, ¿no? Hace poco estuve en una presentación de un libro, yo presentaba el libro y un señor me contó que su hija, cuando son episodios que siente que suman a los negocios de su familia, los sienta todos en la sala y en vez de hacer día de Netflix, ven día de mentores emprendedores. Entonces yo, ¡ala! Amo a tu hija y que sientas al hermano y a los papás y todos ya me conocen, ¿no? Entonces creo que está súper chévere. Oye, demasiado valioso lo que has compartido. Creo que una persona que no sabe y quiere tener una idea, ahora ya va a saber, ya, hay todo un mundo por delante que tengo que tener claro e ir mapeando y teniendo como idea de hacia dónde voy y cómo hacerlo, ¿no? Ahora creo que si algo vamos a hacer nosotros por ustedes, si quieren producir un podcast con nosotros, es tratar de dar la milla extra y... Yo soy como bien perfeccionista y jodida. ¿Cómo es trabajar conmigo? No, en verdad... Cuenta la verdad. Gabo también puede contar si Gabo quiere. que está ahí atrás. No, en verdad yo creo que contigo estamos poniendo un poquito más el acelerador que a veces falta cuando uno está muy acostumbrado, ¿no? Cuando uno está muy metido en su negocio, ya es a nivel de negocio, cuando viene una fuerza externa, por así decirlo, Claro. te ayuda a ver más cosas que antes no veías, a meter el acelerador ciertas cosas que las dejabas para después. Entonces creo que... Y soy ese pesada. claro, estás ahí atrás, ¿no? Estás ahí atrás en varios proyectos. Estoy como, ¿qué pasó acá? ¿Por qué no he puesto esto? ¿Por qué no dice comentario? Y digo, siento que piensa, cállate mierda. Pero es como que quiero que salga perfecto, quiero que salga prosazo, quiero que que nosotros seamos la referencia en Perú de todo esto, ¿no? Y se vienen 1000 cosas más que tenemos en mente a mediano plazo, de hecho, para los meses que vamos con la casa, porque para eso tenemos 2 espacios donde generamos contenido, que es la casa productora en San Isidro, pero también la de Chacarilla, para las personas que viven por allá. Y te hacemos también el servicio de tu podcast en tu casa o en tu empresa, si así lo quieres, ¿no? Entonces,
no, vamos poquitísimo tiempo, o sea, decidimos juntarnos en noviembre por la primera reunión, creo, de Quizás, y abrimos la casa productora a finales de febrero, o sea, vamos literalmente 3 meses con el proyecto. Claro, sí, 3, 4 meses más. 3 meses. Sí, 3 meses con el proyecto, y estamos haciendo ya streamings, ¿no? Que cada vez los perfeccionamos más, tenemos un plan mucho más chévere que no se los voy a spoilear todavía, pero viene de sorpresa. Entonces, si algo vas a tener con nosotros es que no nos vamos a encargar de producir tu podcast y ya, toma, acá está, sino que en serio las personas, como somos amantes de la creación de contenido, yo no estudié comunicaciones, pero ya me muevo en este mundo 24/7, es como, quieres que sea increíble, o sea, que es que ellos, los chicos desde la parte del sonido, luz, edición, hay un equipo grande detrás, o sea, tienes tu ejecutivo de cuentas, tienes tu jefe creativo, tienes a Gabo que la domina mal en todo lo que es este tema de producción, tienes a Thaís en escenografía para decidir cómo pueden hacerlo y mandarte vistas, te mandan una presentación de cómo debería de ser y cosas que proponen tanto en música, tanto en todo, entonces de verdad es como que lo que buscamos es que tu proyecto sea súper top y que llegues a generar ese valor y que tengas en nosotros no solo productores, sino una asesoría en estrategia y acompañamiento constante y pasa por muchos filtros, ¿no? O sea, pasa por Joao, pasa por Diego, eventualmente yo veo algo y es como, oye, lo quiero mejorar aquí, vi esto y siento que esto podría ser mejor así. Entonces, bueno, y aparte que con los clientes, pues ya que hacen contacto conmigo, yo les hago su publicherry de su episodio y lo comparto, ¿no? Eso es un extra. Es un extra que viene acompañado. Pero nada, para que vean que el mundo detrás de hacer un podcast es extenso, requiere un montón de planeamiento, requiere estrategia, requiere tiempo, ¿no? Cuidado en muchos detalles y nada, si ustedes quieren hacer uno, acá estamos, ¿no? Sí, no, definitivamente, o sea, un podcast es más que abrir micrófonos y hablar. Es toda una planificación, toda una estrategia, ¿no? Que, o sea, ya no es suficiente tampoco tener las mejores cámaras. O sea, eso lo conversamos muchas veces. O sea, sí, vamos a invertir en las cámaras y todo, pero el servicio tiene que ir más allá. O sea, y tu equipo de trabajo. El equipo de trabajo, todo tiene que ir más allá de... Porque las mejores cámaras, las mejores luces las puede tener otras productoras. También son las mismas, ¿no? Las mejores son las mismas, pero al final del día lo que nosotros ofrecemos, buscamos ofrecer es ese acompañamiento en tu proyecto de podcast, ¿no? Y sobre todo, como hablábamos al inicio, que es un formato que no para, ¿no? O sea, que idealmente no para, ¿no? Que es todas las semanas, cada 2 semanas, entonces es retador manejarlo solo y manejarlo en equipo también. Entonces nosotros, o sea, la estructura que manejamos a la interna está enfocado en pensar, oye, todas las semanas tenemos que... O sea, ahorita estamos publicando semanalmente 15 podcasts. Claro. Entonces, tenemos nuestra infraestructura está diseñada para eso. O sea, sí ha sido diseñada, sí lo hemos pensado, hemos dicho, oye, ¿cómo hacemos para que el flujo siga? A veces tenemos un poquito de tráfico, porque se juntan varios proyectos, vemos ya cómo desfogamos, o sea, es todo un flujo constante. Y de un equipo que busca atender y que las personas que tengan proyectos y propuestas interesantes puedan llevarlas a la realidad, ¿no? Y siento que al nosotros estar enfocados básicamente en 3 productos, ¿no? Que están todos muy relacionados, podcast, streaming, tal, es como que tienes a un equipo de personas consumiendo y viendo tendencias en este contenido 24/7. Entonces, yo, por ejemplo, no es que tengo tiempo para escuchar todos los otros podcasts de la competencia, estar investigando cuál es el mejor podcast de España, qué técnica utiliza, ¿no? O sea, la verdad es que, soy sincera, no me da la vida. Pero claro, Diego y Joao viven y respiran ese mundo. Entonces, ellos vienen con nuevas ideas de esto está pasando ya, esto se puede hacer, esto se puede implementar, aquí no, ajusta acá. Y desde mi lado, que creo que es un poco el win-win de esta relación, ¿no? Es como...
yo sí estoy metida en el mundo de creadores de contenido, viendo qué sucede, hablando con otros creadores de contenido, viendo qué funciona, qué no funciona. Tengo una comunidad grande a la que puedo llegar y preguntar, ¿no? Y levantar información y data y entender. Y nuestro nicho es edufan, ¿no? O sea, nosotros queremos siempre que sea educativo, pero entretenido. Entonces, nunca te vamos a decir, ya, vamos a hacer un podcast de, no sé... No, o sea, de X tema, ¿no? Actualidad, o sea, farándula, siempre, exacto, chismes. No, o sea, nos vamos a enfocar en que sea educativo, pero hacértelo entretenido. Entonces, si tú haces sentido con eso, ya sabes. Pero vamos a hacer un buen esto. ¿Dónde se contactan? En redes sociales nos pueden encontrar como Explora Podcast, ¿no? También tenemos un canal de YouTube súper educativo, ahí van a ver mi cara. Y también nos pueden escribir a info@exploraproducciones.com. Ahí nos pueden mandar... Lo que sí, no solo pongan quiero hacer un podcast, dennos un poquito más de contexto. pero es un primer paso, ¿no? Por ahí o si no, también me pueden escribir a mí por mis redes sociales. Ya saben, therealdeal.blog. O dejar comentarios acá también en este episodio y nuestro equipo también los puede contactar de manera interna y ya está. Sí, tal cual. Ay, muchas gracias, amigo, socio. No, Te pasaste. Oh, chévere. Y muchas gracias a todos ustedes que han visto este episodio hasta acá. Estoy segura que les debe interesar. Sé que todos aquí quieren, su sueño es tener su propio programa. O si tienes a un amigo familiar que quiere hacerlo, creo que estos pasos le pueden dar muchísimo más luz de por dónde empezar y qué tener en mente. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Espero que de este episodio salgan nuevos clientes, que podamos trabajar juntos y que de verdad... vivan este mundo del podcasting que es súper, súper chévere y sobre todo que aporta demasiado valor a las personas que lo escuchan y creo que es dejar un grano de arena en el mundo desde algo positivo. Así que, agradecerles, decirles que no se olviden suscribirse al canal y nos vemos el próximo lunes en otro episodio de Mentores Emprendedores.